El presidente Wilson llegó a Europa en enero de 1919 con la intención de aplicar sus principios de paz basados en la autodeterminación de los pueblos y en la creación de una Liga de las Naciones. Sin embargo, pronto se encontró con la oposición de los gobiernos aliados, especialmente de Gran Bretaña y Francia, que defendían intereses más concretos tras el final de la guerra en noviembre de 1918. La Conferencia de París, celebrada en 1919, reunió a las potencias vencedoras para decidir el futuro de Europa. No fue una negociación en igualdad, sino una imposición de condiciones por parte de los vencedores sobre los países derrotados. Las decisiones fundamentales fueron tomadas por los principales líderes aliados, Wilson por Estados Unidos, Lloyd George por Gran Bretaña y Clemenceau por Francia. Uno de los principales problemas fue el tratamiento de Alemania. Francia, que había sufrido enormes pérdidas humanas y materiales, exigía garantías de seguridad que implicaban debilitar a Alemania de forma permanente. Gran Bretaña, aunque también interesada en limitar el poder alemán, buscaba mantener cierto equilibrio para evitar un colapso económico en Europa. Wilson intentó mantener una postura más moderada, pero tuvo que ceder en numerosos puntos. El Tratado de Versalles, firmado en junio de 1919, impuso duras condiciones a Alemania. Se le obligó a aceptar la responsabilidad de la guerra, a pagar grandes reparaciones económicas y a reducir su ejército a 100.000 hombres. También perdió todas sus colonias y más del 13% de su territorio, incluyendo regiones como Alsacia y Lorena, que volvieron a Francia. Además, se estableció la desmilitarización de la región del Rin como medida de seguridad para Francia. Aunque se discutieron distintas propuestas, esta solución fue considerada un compromiso entre las exigencias francesas y las posiciones más moderadas de otros aliados. Gran Bretaña desempeñó un papel clave en moderar algunas de las condiciones más extremas, pero también defendió sus propios intereses, especialmente en el ámbito marítimo y colonial. Mientras tanto, Estados Unidos, a pesar de haber impulsado la idea de la Liga de las Naciones, acabaría quedando al margen de ella. Las decisiones tomadas en 1919 generaron un profundo resentimiento en Alemania. La población consideró el tratado injusto y humillante, lo que provocó inestabilidad política en los años siguientes. Este malestar se convertiría en uno de los factores que marcarían el futuro de Europa. Durante la década de 1920, Europa intentó reconstruirse tras la devastación de la guerra. Algunos países experimentaron una cierta recuperación económica, pero esta estabilidad era frágil. Las tensiones políticas y los problemas económicos persistían, especialmente en Alemania, donde la inflación y el desempleo agravaron la crisis. La Liga de las Naciones, creada en 1919 como instrumento para mantener la paz, no logró cumplir plenamente su objetivo. La ausencia de Estados Unidos y la falta de mecanismos efectivos para imponer sus decisiones limitaron su capacidad de actuación. La Europa de posguerra, lejos de ser un continente estabilizado, quedó marcada por un equilibrio inestable. Las decisiones adoptadas entre 1919 y los años posteriores no resolvieron los problemas de fondo, sino que dejaron abiertas tensiones que con el tiempo volverían a estallar. Al presentar el texto del Tratado de Versalles al Senado, tras su regreso a Estados Unidos en julio de 1919, Wilson reconoció que contenía insuficiencias, pero afirmó que éstas serían compensadas por el convenio que confería a Estados Unidos el liderazgo moral de la humanidad. Terminó su discurso con una nota idealista. El escenario está dispuesto, el destino es desconocido. La mano de Dios nos ha colocado en este camino. No podemos retroceder. Solo podemos seguir adelante, con la mirada alta y el espíritu vivo. América es la luz y guía del camino.
Sin embargo, Estados Unidos rechazó el llamamiento de Wilson. El Senado rehusó dar la mayoría de 2/3 que se requería para ratificar el Tratado de Versalles. El pueblo estadounidense, al elegir a Harding como su presidente en el año 1920, avaló evidentemente su decisión. La reorganización de Europa Oriental. La segunda gran tarea de los pacificadores de París, después de la paz con Alemania, fue la recuperación de Europa Oriental. La derrota casi simultánea de los imperios ruso, alemán y austríaco significó que el mapa de Europa Oriental, desde Finlandia en el norte hasta el Mar Negro en el sur, tenía que ser reelaborado. La recomposición fue preparada por los aliados mediante 3 tratados diferentes, con Austria en septiembre de 1919, con Bulgaria en noviembre del mismo año y con Hungría en junio de 1920. Los estados bálticos de Finlandia, Estonia, Letonia y Lituania, antiguas partes del Imperio ruso, obtuvieron su independencia. Polonia, que había sido una gran potencia europea y que en el siglo XVIII fue desmembrada por sus vecinos, se constituyó como estado independiente. El Imperio austrohúngaro fue dividido entre media docena de estados sucesores, de los cuales Austria y Hungría, anteriormente los 2 centros de poder del imperio, eran ahora los más pequeños. El principio rector subyacente en el restablecimiento de Europa Oriental fue la idea de nacionalidad. Las fronteras entre los estados tenían que coincidir en la medida de lo posible con las fronteras entre los pueblos. Este principio fue modificado en la práctica por otras 2 consideraciones. Sin duda era inevitable que los aliados de Alemania en Europa Oriental, Austria, Hungría y Bulgaria, fuesen tratados menos equitativamente que sus vecinos, pero era difícil justificar tanto la anexión del Tirol del sur austríaco por Italia como la inclusión de grandes minorías magiares en el territorio de los vecinos de Hungría. El segundo factor que limitaba la aplicación del principio de nacionalidad era el temor a la revolución. Los 3 grandes estaban de acuerdo sobre la necesidad de que los vecinos de Rusia fuesen lo más fuertes posible, a fin de reforzar su capacidad para resistir el avance del comunismo hacia el oeste. Ningún bolchevique pudo imaginar que la revolución rusa quedaría aislada en Europa. A principios de 1919, Zinoviev, líder de la Internacional Comunista, profetizó dentro de un año toda Europa será comunista. Hoy es fácil valorar el error de tal predicción, pero en aquella época se tomó en serio. El bolchevismo, escribió Wilson, se mueve firmemente hacia el oeste. Ha alcanzado Polonia y está envenenando a Alemania. Muchos otros estadistas de la Conferencia de París temieron que los fundamentos de la sociedad europea se derrumbaran. Lloyd George escribió en marzo: Europa está imbuida del espíritu de la revolución. El orden imperante, en sus aspectos político, social y económico, es cuestionado por las masas de un extremo a otro de Europa. El temor a la extensión del bolchevismo fue reforzado cuando un régimen comunista, dirigido por Béla Kun, tomó el poder en Hungría durante algunos meses, en la primavera y verano de 1919. Aunque un intento de levantamiento comunista en Berlín había sido reprimido sangrientamente a principios de 1919, los estadistas europeos vieron un peligro en el hecho de que Alemania pudiera seguir el camino de Hungría y arrastrar a toda Europa central y occidental al comunismo. Este temor siguió presente en la mente de los pacificadores durante las negociaciones de 1919. Se montaron oficinas secretas en el nuevo Scotland Yard y en el Departamento de Estado estadounidense para cortar el progreso comunista que se extendía por Europa. La guerra civil en Rusia. Mientras los estadistas aliados valoraban la amenaza comunista en la Conferencia de París, Rusia atravesaba un periodo de caos interno. La guerra civil había estallado. Los bolcheviques fueron desafiados por ejércitos blancos que los atacaron desde Siberia, el Golfo de Finlandia y el Cáucaso.
Si los bolcheviques sobrevivieron a esta acción combinada se debió en parte a la habilidad con que Trotsky dirigió el Ejército Rojo, aunque contó con la inesperada ayuda del fraccionamiento del enemigo. De manera progresiva, los ejércitos blancos cayeron bajo el control de hombres pertenecientes a la antigua y desacreditada clase dominante, hostiles no solo al bolchevismo, sino también al liberalismo. Entre las masas campesinas rusas, de las que en definitiva dependía el resultado de la guerra, creció la convicción de que los bolcheviques luchaban por el pueblo de Rusia contra los generales blancos, cuyo único programa político y social era la reacción y la restauración de los antiguos privilegios aristocráticos. La guerra civil rusa ofrecía a los gobiernos occidentales la oportunidad de variar la dirección revolucionaria rusa. 2 o 3 divisiones aliadas desembarcadas en el Golfo de Finlandia, en 1919, probablemente habrían podido abrirse paso con facilidad hasta Moscú, la nueva capital de Rusia, y derribar el régimen comunista. Pero después de la Primera Guerra Mundial no había fuerza ni voluntad para ello. En ninguno de los países aliados la opinión pública estaba dispuesta a tolerar la intervención más que en un plano meramente simbólico. Las tropas enviadas sirvieron principalmente para desacreditar aún más la causa de los blancos. Eran demasiado escasas para afectar el resultado de la guerra, pero suficientes para permitir que los comunistas señalaran a sus contrarios como instrumentos del imperialismo occidental. A principios de 1920 las fuerzas blancas, aunque no habían sido derrotadas definitivamente, no parecían constituir una seria amenaza para el régimen bolchevique. En el mes de abril, la guerra civil en Rusia fue eclipsada por el inicio de la guerra con Polonia. Los polacos invadieron Rusia, nominalmente en apoyo de los nacionalistas ucranianos, pero con la intención verdadera de conquistar la Ucrania para Polonia. Meses, la invasión polaca de Rusia se transformó en la invasión rusa de Polonia, seguida por la creación de un gobierno provisional de los comunistas polacos. Durante algunos meses, en el verano de 1920, muchos bolcheviques creyeron que estaban comprometidos en la construcción de una Polonia soviética, que empujaría las fronteras del bolchevismo hasta las fronteras de Alemania y permitiría a los comunistas alemanes, con la ayuda de Rusia, conseguir el poder. Churchill, entre otros, temió que pudieran tener éxito. En julio de 1920 publicó un artículo en The Evening News con un título sensacionalista, El peligro del Este. En él sugería a los alemanes que, antes de que fuera demasiado tarde, construyeran un dique de fuerza contra la oleada de barbarie roja que fluye desde el este. Si así lo hacían, les aseguraba, volverían a ocupar su lugar en la gran asamblea de la cristiandad. En agosto de 1920 fue detenido el avance ruso. Los polacos, con la ayuda francesa, infligieron una derrota decisiva al ejército rojo en la batalla de Varsovia, y comenzaron una triunfante contraofensiva que les llevó a las fronteras rusas. En marzo de 1921 los rusos se vieron obligados, por el Tratado de Riga, a dejar 6 millones de ucranianos y rusos blancos bajo poder polaco. El fracaso del ejército rojo en Polonia terminó con las esperanzas de una revolución en toda Europa. Solo después de la siguiente guerra europea el bolchevismo sería capaz de reanudar sus expectativas expansionistas en Europa. Después de 1945 triunfó allí donde había fracasado en 1918, debido menos a su poder ideológico que a su fuerza militar, muy superior. Sin embargo, en el periodo de entreguerras, la amenaza más grave contra la democracia liberal en Europa no provino del comunismo soviético, sino del fascismo, que surgió más rápidamente en Italia, y más despacio, aunque de forma más virulenta, en Alemania. El ímpetu inicial del fascismo en Italia se debió al pánico que producía el fenómeno revolucionario. Los nazis intentaron explotar el mismo miedo en Alemania. Mi ambición, dijo Adolfo Hitler, tras su primer y fracasado intento de conseguir el poder,
en 1923, es destruir el marxismo. Y cumpliré esta tarea. La República de Weimar. El 14 de agosto de 1919, Alemania se convirtió en una democracia. El primer artículo de la Constitución de Weimar, llamada por el nombre de la ciudad donde se redactó, proclamaba: el Reich alemán es una república. La legitimidad política proviene del pueblo. Sus redactores trataron de combinar en ella los mejores aspectos de la Carta de Derechos británica, de la Declaración de los Derechos del Hombre francesa y de las primeras 10 enmiendas de la Constitución estadounidense. Todos sus artículos, excepto uno, eran un modelo de democracia. La excepción era el artículo 48, que permitía al presidente, que en circunstancias normales era moderado, pero no gobernaba, conferir al canciller un poder absoluto si el orden público y la seguridad son gravemente alterados. 3 cancilleres, durante los años finales de la República de Weimar, asumieron poderes absolutos. El último fue Adolfo Hitler. La República de Weimar fue acertadamente descrita por su primer canciller como una vela que arde por los dos extremos. La derecha alemana, que propagaba el mito de que fueron los políticos, y no los generales, los responsables de la capitulación de 1918, consideró la nueva república como una humillación impuesta a Alemania. La república recibió de quienes la apoyaban escasa lealtad, pero durante 13 años el número de los ciudadanos que la apoyaban superó a sus contrarios. Sin embargo, en julio y noviembre de 1932, en las últimas elecciones libres celebradas en Alemania Unida, los enemigos de la democracia parlamentaria fueron mayoría. Durante los primeros 4 años de su existencia, la República de Weimar estuvo en un estado permanente de crisis económica y política. La inflación de la posguerra, que afectó a todos los estados europeos, golpeó a Alemania con más dureza que a nadie. Las reparaciones de guerra proporcionaron una excusa apropiada para sus males económicos. La causa real, sin embargo, era la irresponsabilidad financiera de sus gobiernos. En Gran Bretaña, durante la guerra, el impuesto sobre la renta había alcanzado la proporción jamás vista de 5 chelines por cada libra. En Alemania, por el contrario, ni un solo marco de la producción de guerra se financió mediante los impuestos. El gobierno recurrió, en cambio, a grandes créditos internos y a la emisión de papel moneda. Finalizada la guerra, se siguió con la misma política. En estos 4 años, el gobierno gastó 4 veces más de lo que recibía en impuestos y el marco alemán siguió un rápido declive. En 1923 valía literalmente menos que el papel en el que estaba impreso. En noviembre de 1923, en su punto más bajo, el marco se cotizaba a 4.200 millones por dólar. En consecuencia, la rapidez de la recuperación financiera alemana era el resultado de la irresponsabilidad financiera de los últimos 4 años. Aquella irresponsabilidad puso en peligro no solo el futuro del marco, sino el futuro de la democracia alemana. Al suprimir los ahorros de las clases medias, destruyó la confianza de éstas en la democracia y provocó el derrumbe de la República de Weimar. El colapso financiero fue acompañado de una intensa violencia política. Las figuras principales en esta ola de violencia fueron los Freikorps, grupos de oficiales voluntarios que obtuvieron una trágica celebridad mediante su sangrienta represión de los movimientos socialistas radicales en 1919. En marzo de 1920, 5.000 hombres del Freikorps dirigidos por Wolfgang Kapp, antiguo funcionario público, ocuparon Berlín, destituyeron al gobierno y revocaron la Constitución de Weimar. El Reichswehr, el ejército alemán, se negó a intervenir. El general von Seeckt rehusó la petición del gobierno en ese sentido, con una contundente respuesta: no se puede permitir que el Reichswehr luche contra el Reichswehr. Fue el pueblo de Berlín el que,
paralizando la capital mediante una huelga general, obligó a Kapp y a sus hombres a abandonar la ciudad. Los que habían tomado parte en el golpe de Kapp, o bien huyeron sin castigo, o fueron amnistiados. Seeckt, que se había negado a desarticular el levantamiento, fue nombrado jefe del Reichsheer casi al mismo tiempo que fracasaba la intentona. Cuando los trabajadores del Ruhr pidieron la purga del Reichsheer, el general von Seeckt los tachó de bolcheviques y envió contra ellos a los mismos Freikorps que habían intentado derribar al gobierno. Durante los 3 años posteriores al golpe de Kapp, los Freikorps asumieron la iniciativa de una bien organizada campaña de terrorismo político derechista. En 1921 dispusieron el asesinato del ministro de Finanzas, Matthias Erzberger, el hombre que había firmado el armisticio en nombre de Alemania. Erzberger, dijo un periódico de derechas, ha sufrido el destino que la gran mayoría de patriotas alemanes le deseaban. Un año más tarde, tocó el turno al ministro de Asuntos Exteriores, Walter Rathenau, asesinado en parte por su actitud claudicante hacia las reparaciones de guerra, pero sobre todo por su origen judío. Varios meses antes de su muerte, los nacionalistas cantaban en las cervecerías de Alemania una tonadilla que terminaba así: eliminad a Walter Rathenau, el maldito cerdo hijo de una cerda judía. El aspecto más inquietante de estos asesinatos fue su gran eco en amplios sectores del pueblo alemán. Los tribunales asumieron como hecho habitual el que la violencia de la derecha, opuesta a la de la izquierda, tenía motivos dignos de alabanza, y se mostraban indulgentes en su tratamiento. La violencia de los años de posguerra, junto a la espiral de la inflación, alcanzaron su punto culminante en 1923. El año comenzó con la ocupación francesa del Ruhr, una acción cuyo propósito era imponer el pago de las reparaciones que se debían. Durante más de 8 meses, hasta que el gobierno alemán ordenó su interrupción, la población del Ruhr organizó una campaña de resistencia pasiva y ocasionalmente violenta. Siguiendo órdenes de Moscú, se produjeron levantamientos comunistas durante el mes de octubre en Hamburgo, Sajonia y Turingia. Todos ellos fueron rápidamente reprimidos por el Reichsheer. A la violencia de la izquierda siguió, como siempre, la de la derecha. En noviembre se produjo un golpe derechista en Baviera, una imitación del golpe anterior que Kapp había dado en Berlín. Cuando los derechistas se dirigían hacia el centro de Múnich, la policía abrió fuego y el golpe fracasó. Encabezando este levantamiento se encontraban 2 de los más prominentes dictadores que ha conocido el siglo XX, el general Ludendorff, cuya carrera periclitaba, y Adolfo Hitler, que iniciaba la suya. El fascismo en Italia. Italia, como Bismarck había observado hacía mucho tiempo, estaba dotada de un voraz apetito territorial, pero su dentadura era inadecuada. Sus ganancias en Versalles, el Tirol del Sur, Trieste, islas en el Egeo y el Adriático, fueron una recompensa exagerada por su pequeña contribución a la victoria aliada. Pero el gobierno de Italia quería más. En particular, pretendía la costa dálmata. En septiembre de 1919 el poeta nacionalista Gabriel D'Annunzio marchó hacia el puerto dálmata de Fiume al frente de 1 millar de seguidores. Para desconcierto del gobierno italiano, que compartía sus ambiciones pero rechazaba sus métodos, D'Annunzio proclamó la anexión de Fiume a Italia. Durante 1 año, hasta que el gobierno italiano consiguió desalojarle, dirigió un régimen de opereta. Sus seguidores llevaban camisas negras, se saludaban con el brazo extendido a la manera del saludo romano y conversaban con su líder en reuniones al aire libre. Pero la histeria nacionalista reflejada por la aventura de D'Annunzio no fue, como se supone a menudo, compartida por el pueblo italiano. Las elecciones generales de noviembre de 1919, al contrario de las elecciones de posguerra en Francia y Gran Bretaña, fueron un fracaso no solo de nacionalistas y conservadores,
sino de todos aquellos grupos políticos que habían favorecido la intervención en la guerra. El recién fundado Partido Fascista, el más extremo de los grupos nacionalistas, no obtuvo un solo escaño. Su dirigente, Benito Mussolini, que se presentó en Milán, obtuvo solamente el 2% de los votos. Hasta 1921, socialistas y comunistas italianos coexistían en un único partido socialista, unidos en su admiración por la Revolución Rusa. En las elecciones de 1919, el Partido Socialista ganó 1/3 de los votos y triplicó su representación parlamentaria de antes de la guerra. El periódico socialista Avanti declaró triunfante: "Ha nacido la Italia revolucionaria". La ola de malestar social que inundó Italia durante los años 1919 y 1920 parecía dar la razón. Millares de campesinos se establecieron en los latifundios y se arrogaron su propiedad. El gobierno fue impotente para evitarlo. La crisis industrial alcanzó su punto álgido en agosto de 1920, cuando 500,000 de trabajadores ocuparon las fábricas e izaron en ellas la bandera roja. Desde el final de la guerra, el Partido Socialista había exigido abiertamente una y otra vez el derrocamiento violento de la sociedad burguesa. Lenin había utilizado la ocupación de las fábricas como trampolín de la revolución, pero los socialistas italianos carecían del vigor y la claridad de aquel, y no supieron materializar su potencia política. En septiembre las fábricas fueron devueltas a sus propietarios, a cambio de un aumento de los salarios y una mejora de las condiciones de trabajo. El resultado final del proceso revolucionario de la posguerra no fue el socialismo, sino el fascismo, es decir, la contrarrevolución. Como el anarquista Enrico Malatesta observó proféticamente durante la ocupación de las fábricas, si no vamos hasta el final, tendremos que pagar con sangre y lágrimas el temor causado a la burguesía. Con el retorno de las fábricas a sus propietarios, había pasado el peligro real de revolución. El bolchevismo italiano, escribió privadamente Mussolini, está mortalmente herido. Pero la burguesía italiana siguió convencida de que el bolchevismo se preparaba para el asalto final. Mediante la explotación de ese miedo, y presentándose como los salvadores de Italia contra la Revolución Roja, los fascistas pasaron de la oscuridad a una posición política que les daba la posibilidad de conseguir el poder. En julio de 1920, en vísperas de la ocupación de las fábricas, había como máximo 100 de células fascistas. 6 meses más tarde, los fascistas tenían el apoyo irrestricto de los propietarios rurales y las clases medias, que temían el avance del socialismo. Los grupos de choque fascistas, conocidos como escuadras, organizaron ataques sistemáticos contra sindicatos, cooperativas y sedes socialistas. Las autoridades, en muchos casos, toleraron o incluso apoyaron estas acciones, viendo en ellas un freno al comunismo. En octubre de 1922, Mussolini y sus seguidores organizaron la Marcha sobre Roma. Ante la presión y la amenaza de guerra civil, el rey Víctor Manuel III se negó a firmar el estado de sitio y encargó a Mussolini formar gobierno. Así comenzó la transformación de Italia en un estado fascista. Durante los años siguientes, Mussolini consolidó su poder eliminando a sus oponentes, restringiendo las libertades políticas y estableciendo un régimen autoritario que serviría de modelo para otros movimientos fascistas en Europa. Cualquiera que fuese su actitud hacia Mussolini, casi todos los observadores europeos de la década de 1920 se equivocaron acerca del significado del movimiento fascista. Consideraron el fascismo no como el principio de un movimiento europeo, sino como una respuesta peculiarmente italiana a una situación peculiarmente italiana. El mismo Mussolini avaló su juicio. El fascismo, declaró en 1928, no es un artículo de exportación. Solo los nazis comprendieron la significación europea de la contrarrevolución fascista.
La marcha sobre Roma, escribió Goebbels más tarde, fue un aviso, una señal de tormenta para la democracia liberal. Fue el primer intento para destruir el mundo del espíritu liberal y democrático.